Buenas tardes, gracias por estar aquí en una emisión más de Mujeres Determinadas, Conversaciones Extraordinarias. Los estaré acompañando el día de hoy, Mónica Tadía, y hoy tenemos una invitada muy especial, Irma Galloso, con el tema de Supermamá Digital. Bienvenida, Irma, ¿qué tal? Gracias, Mónica. Muchas gracias. Muy bien. Ok. Gracias por invitarme. Gracias a ti también por aceptar. Y bueno, Irma, cuéntanos un poquito, de dónde eres, qué te gusta. Claro que sí. Yo soy originaria del estado de Hidalgo, México. Ok, Nací en una pequeña población llena de bosques, muy boscosa, es lo que más me gusta justamente de mi origen, de mi pueblo. ¿Qué me gusta? Yo siempre fui una niña muy inspiracional, digamos, siempre andaba buscando ideas. Siempre fui de las personas que en los grupitos quería como liderear, tú sabes, ¿no? Como hagamos esto, hagamos lo otro. Y he notado que con el paso del tiempo eso es lo que más me encanta. O sea, como que dirigir, organizar, eso es, ok, eso es una pasión muy nata que tengo. Eso fue lo que me preguntaste, ¿correcto? sí, sí, Ok. ok. Y bueno, esos son tus orígenes. Dinos quién eres tú actualmente. Ok, actualmente soy Irma Galloso, ¿verdad? Y denomino Supermamá Digital. Soy una Ok, mamá presente, apasionada por el mundo digital y bueno, me especializo justamente en ayudar a mamás emprendedoras a potenciar su marca personal y definir a ese cliente ideal. ok. ¿Y cómo se te ocurrió el proyecto de Supermamá Digital? Se me ocurrió, pues, bueno, yo soy mamá, ¿verdad? Entonces, siendo mamá, eh, vinieron varias ideas y antes de ser mamá, pues fui una persona profesional, digamos, me gradué en tecnologías de la información, hice una Ok, maestría y hubo un momento en el que fui una empleada exitosa, o sea, era una referente justamente como empleada. Me encantaba hacer mi trabajo y llegué a tener oportunidad, déjame te cuento tantito antes de todo esto, llegué a tener la oportunidad de sentarme en grandes mesas con grandes personas. En ese momento yo decía grandes, ¿verdad? Porque yo tenía como 21, 22 años ok, y trabajaba en el ámbito petrolero. Entonces, imagínate una niña de 21 años rodeada de personas de 45, 40, ya con pues una mentalidad más desarrollada. Entonces, yo amaba mi trabajo y ser independiente, porque hasta ahí yo era soltera, no era mamá. Y bueno, cuando yo soy mamá, que justamente yo decidí venirme a Estados Unidos ok, a seguir, a seguir dándole vida a esa Irma, como te dije al principio, de grandes ideas, quería ajá, seguir creciendo, quería prepararme, deseaba poder perfeccionar el inglés y vine a Estados Unidos a aprenderlo. ok, Pero bueno, tú sabes, entonces los objetivos y las metas y los sueños siempre hay subidas y bajadas. Y en esa mutua preparación, bueno, me convertí en mamá. ok, Y convertirme en mamá no fue nada fácil porque mi meta siempre fue ser un profesional independiente y en mi familia siempre se venía escuchando que ser mamá te trunca, ¿verdad? Los sueños, las ideas. Y Eh, realmente ser mamá es un gran compromiso. o sea, ¿se veía mal, digamos, ser mamá? O sea, eso de que trunca los sueños y eso, ¿lo veían como algo malo ser mamá? Sí, y yo creo que más por mi cultura, ¿no? Bueno, mi cultura, y digo en mi estado, en mi país, en mi hogar, Ajá, porque pues tú sabes, ¿no? Cada cultura es diferente, pero justamente en mi familia siempre se decía así, ¿no? O se tenía esa creencia de que las mujeres nacimos para ser mamás, para cuidar el hogar, y en la familia siempre se decía que una mujer no estudia, porque ¿para qué va a estudiar si al final del día va a ser mamá? Y incluso hay una frase por ahí que se decía, ¿no? De que a las mujeres les das una patadita en el trasero y en la cocina. Entonces, ok, como que a mí se me metió mucho, ¿ves? Y eso lo traigo desde la niñez. Entonces, cuando me convierto en mamá, no la pasé muy bien al principio. ok. O sea, Y pero ¿se veía como algo malo ser mamá o lo alentaban en tu familia? eh, bueno, no era como malo, sino que el hecho de que dijeran que una mujer era como ser mamá y hasta ahí, o sea, como no Ok, tenías oportunidad de crecimiento, ¿ves? ok, Porque
como no veían, o en mi familia no se veía la combinación de cómo ser un profesional, una mamá, si las mujeres tenemos que ser mamás. Entonces ahí, así es Ok. como yo lo percibía, ¿no? Me daba como miedito a mí me daba miedo ser mamá porque yo no quería estar así. No me veía Ok. como mi mamá. Ok. O sea, porque tú a lo mejor sí querías ser mamá o no estabas tan segura, pero lo que hacía que no estuvieras segura de querer ser mamá era que te podía truncar profesionalmente. O sea, que ya no ibas a poder seguir creciendo, trabajar, ser independiente. Sí, lo veía yo como, por ejemplo, te estoy hablando de 10 años, 11 años, cuando yo tenía esa edad. Ya Sí. desde esa edad, yo en mis sueños decía, o soy mamá o busco qué hacer de manera profesional, prepararme. Entonces, yo misma me di cuenta de que yo quería separar una cosa de la otra. O sea, de tanto que estaba escuchando eso en mi familia, dije, ok, entonces yo no quiero ser mamá. O sea, lo satanicé, digamos, lo Ok. satanicé y dije, yo no quiero ser mamá. Entonces, la otra opción era prepararse. O sea que en Ok. ese momento yo tuve que decidir entre querer ser mamá y profesional. Y Profesional. en efecto, me fui por el camino de ser profesional y como te comenté, lo logré. Afortunadamente logré ser profesional. Fueron muchos esfuerzos, lo logré. Y después, ya que pasó todo eso, ahora soy mamá. Ok. Entonces, cuando yo soy mamá, es todo eso que te estoy platicando vino de nuevo. O sea, imagínate, ¿no? Tanto que me preparé, Ujú. tanto que estudié, tanto que me sacrifiqué y ahora voy a ser mamá. Entonces, digamos que esos patrones que ya venía trayendo de la familia se me Sí. volvieron a presentar justo cuando yo empiezo a ser mamá. Y en esta ocasión, otra vez, empiezo a tener ese dilema, ¿no? Porque aquí ya no había ni opción A ni opción B. O Ya sea, eras ya era mamá. profesional. Sí, ya era profesional y también ya era mamá. Ahora lo que a mí me preocupaba era cómo combinar eso Ok. sin dejar de ser las dos cosas. Ok. Eh, y así es como nace todo esto, o sea, derivado a esos miedos, a esos temores que yo ya traía, eh, ser mamá, ¿verdad? Y siempre lo he dicho, las mujeres nacimos con esa ventaja o con esa Ok. bendición de que podemos dar vida y ser mamás. Pero mira, Mónica, ninguna mamá tiene un instructivo perfecto que te va a decir cómo vas a ser esa mamá perfecta que todos queremos ser. Sí. Y algo que yo agradezco de mí, y se lo agradezco a Irma del pasado, yo por ahí tengo una información o un post que compartí en alguna ocasión, donde tengo Irma buscando a Irma. O ¿Por qué? sea, Porque sí, porque cuando yo vengo a ser mamá, yo sentía que Irma, la profesional, la de las ideas y toda esa mujer que le encantaba liderar y todo, como que se estaba desapareciendo porque ok. me estaba enfocando mucho en ser mamá y ser mamá y ser mamá. Entonces, eso de estar siendo mamá, pues llega al punto como un globito, ¿no? Cuando lo vas inflando, inflando, y llega el momento en que revientas y ¿dónde está Irma? Ok. ¿Listo? Entonces yo estaba buscando a Irma y otra de las ventajas de estar en Estados Unidos, pues no sé si he dicho una, pero una de las ventajas que quiero compartir con ustedes de estar acá en Estados Unidos es que tuve los recursos a mi lado, ¿verdad? Para poder buscar ese objetivo de combinar Irma y combinar ser mamá. Y ahí es donde nace todo lo de super mamá. Hasta ahí, digamos, vamos en super mamá. Ok. Y, y digo super mamá porque ya estaba yo disfrutando de esa maternidad. Ya Ok. estaba llevando a cabo mis actividades como mamá, me estaba empezando a gustar, de hecho. Ok. Ya me organizaba, digamos, todo mi día giraba así, ¿no? Irma se levantaba, o sea, se atendía como mujer y luego, pues, no se iba a las actividades con su niña y empecé a tomar el rol de mamá y empezar a darle vida a Irma, así. Ok. ¿Y cuáles serían esas herramientas que tú ves en Estados Unidos? Bueno, la parte, cuando digo esos recursos, hablemosle desde terapias hasta Ok. círculos de mujeres, clases para mamás, clases para mujeres, clases para pareja. O sea, digamos, ahora sí que me determiné a Ajá. escuchar a esas personas que tenían la información. Levanté la mano y dije, ok, yo estoy en esta situación, quiero rescatar a Irma, pero también quiero ser una buena mamá y me gustaría saber cómo hacerlo. Y si ustedes tienen esa información, bueno, yo, como dice, ¿no? Tuve la ventaja de decir, ¿sabes qué? Yo quiero. Ok. ¿Y tú en Estados Unidos ya estabas trabajando antes de ser mamá?
Claro, vine a Ok, Estados Unidos por el inglés y trabajé, sí, ok, trabajé, claro. De hecho, trabajé hasta el mes 8 de embarazo, ok, eh, porque yo decía eso, ¿no? Yo me sentía muy bien, para serte franca, yo me sentía muy bien y siempre en comunicación con mi mamá siempre decía, ok, si quieres trabaja lo que más puedas, o sea, mientras te lo permitas. Y ella siempre me dijo que en el mes 8 se recomendaba, sí, pues, que te tomaras un descanso, porque después de que nace el bebé, pues iban a venir más cosas como te digo, ¿no? Aunque la gente te lo cuenta, hasta que tú no lo vives, te das cuenta de lo que es ser mamá. ok, En el mes 8 yo termino de trabajar ajá, justamente y ahí empieza todo, ¿no? Cuando me quedo en casa, sí, se me empiezan a aparecer cosas como, como, y me daban miedos, me daban temores, el tiempo ok, de que la niña naciera se acercaba y justo ahí entra el papel de todos esos especialistas que te cuento, esos recursos que no me dejaron ser una mamá sola. ok, ¿Verdad? Tuve acompañamiento desde psicología hasta a trabajadoras sociales que venían y me asistían en la casa. Tuve diversas metas y proyectos mientras tuve el embarazo que ok, me dieron como, que no me dejaron caer. ok, Esos son los recursos que he tenido y que me ayudaron a levantar a esa mamá que soy ahora. ok. Y bueno, entonces te conviertes en mamá, pero quieres seguir siendo una profesionista, una profesional, y ahí es cuando decides emprender o empezaste a trabajar y luego emprendiste. Ok, ya dentro ya cuando nace la niña y Sí, todo, y con esos recursos que te conté que tuve, empecé a ya no querer regresar a trabajar. O sea, ok, yo estaba segura que quería quedarme a cuidar a Tiffany, así se llama mi niña de ya 4 años. ok, Yo quería cuidar a Tiffany, así que lo platiqué con mi esposo. Soy mujer casada, y le dije a mi esposo que, bueno, que quería quedarme a cuidar de Tiffany porque esos temores, esos miedos, todo eso que viví, no quería que mi hija lo pasara, lo viviera. O sea, ok, incluso no me imaginaba dejando a mi niña ni una hora con nadie. ok. Claro, ahora ya va a la escuela, pero también todo eso ya lo hemos superado. Y me quedé, te digo, desde que paré del mes 8 de embarazo, que dejé de trabajar, no trabajé. Me quedé con Tiffany, Ok, cuidé de ella, y justamente cuando ella tenía como un año y pico, fue que yo dije, no, vino la pandemia. Vino la pandemia y tuve mi segunda depresión ok, porque ya no podía salir de casa a ir a hacer esas actividades que hacía como mamá junto con ella. Entonces en pandemia sí fue fuerte porque ya no podía salir y no había ni la mínima posibilidad de ir a trabajar ni a dónde dejar a Tiffany, ¿verdad? ¿Por qué? ok, Porque pues aquí las reglas fueron muy estrictas y la mayoría de gente estaba en casa sí, y no era tan simple llevarla a otro lado por los cuidados, etcétera. ujú, Justo ahí que yo andaba buscando qué hacer, siendo una niña muy inquieta, eh, me inscribí a un curso de mamás, justamente decía mamás, no a los gritos, por 21 días, era un reto. ¿Mamá Y yo, qué? 21 días, reto para mamás, di no a los gritos, Dinos los gritos, ok, gracias. no a los gritos. Y mira, te cuento algo también aquí. Yo tengo esta vocecita media grandota, entonces yo Sí, pensaba que era muy gritona, o sea, yo sentía, ¿no? Porque ujú, como te digo que me gusta como organizar y todo, entonces yo tenía ese otro miedo, no quería gritarle a mi hija y no quería darle un mal rato a mi hija. Me inscribí a ese grupo, a ese reto, ok, de mamá vino a los gritos por 21 días. Y listo, yo fui muy juiciosa, como dice, ¿no? Hice mi curso de 21 días, todas las actividades. Y bueno, finalmente se llegó el cierre. El día del cierre de ese reto, yo me sentía como con ganas de participar. ujú, Entonces era un Zoom, justamente, habíamos en sí, un Zoom de 700 mujeres, por ok, supuesto mamás, y yo ya empezaba a emocionarme, ¿ves? Yo ya me empezaba a emocionar desde el reto, se compartían en WhatsApp los ejercicios, ujú, y, y ese día decidieron esas mujeres que iban a- además a lo mejor lo has escuchado, es una comunidad en México, se llama Nashira, no, Mamás Nasharadu, no, algo así. Bueno, ok, yo ni sabía de dónde eran, el chiste es que yo me inscribí por internet. ok, Entonces, si te das cuenta, yo estaba en pandemia, estaba dentro de casa, pero empezaba a ver algo que me gustaba. O sea, esto, ujú, lo digital, o sea, el Zoom, el WhatsApp, todo eso como que le empezó a dar irma a esa vida de querer hacer algo más siendo mamá.
Ok. Entonces hasta ahí ya no trabajaba, cuidaba de mi hija y justo empezaba, digamos, a tener esa visión de emprendimiento. Ujú. ¿Ya Y habías en ese, emprendido alguna vez? bueno, yo dije que no, pero en Ajá. una entrevista pasada, una amiga de la prepa me dijo, fíjate, me Ajá. dijo, Irma, tú dices que nunca habías emprendido, dice, pero cuando ibas a la prepa, recuerdas que vendías, dice que yo vendía catálogo, Ajá. que eso ya es un emprendimiento, pero Sí. digamos que yo no lo había visto así. Ok. Entonces, antes de eso, de que ella recuerda, Ujú. no había yo hecho un emprendimiento como tal, yo era empleada y me Ok. preparaba para seguir siendo la mejor empleada del mundo. Ujú. Ajá, uno de los sueños por los que vine a Estados Unidos fue prepararme en el inglés porque Sí. quería ir a hacer el doctorado a Inglaterra. Ok. Ok, así que sabrás que esa Irma que andaba buscando era porque vino a hacer un doctorado y el doctorado lo estoy haciendo en la maternidad. Ok. ¿Listo? Pues está difícil también ese, ¿no? Bueno, está complejo, muy complejo. Complejo, muy complejo. Y como en alguna ocasión se decía en mi familia, ¿no? Hacer un doctorado, pues claro, vas a ganar más, pero le vas a trabajar el sueño a alguien más. Entonces yo ahora lo veo diferente. No fui a hacer ese doctorado para cumplirle después el sueño a alguien más, pero Ok. hoy sí realmente estoy trabajando ese doctorado por mis propios sueños e incluso los de mi familia. Ok. Ujú. Muy bien. Y bueno, te comentaba, regresando, te comentaba de ese reto que tomé. Ujú. Entonces ahí vino el día de la graduación, el día 21, y le dieron la oportunidad a 7 mamás que dijeran cómo él se había ido y todo. Y yo todavía me acuerdo que hasta me temblaban las manitas y como que el corazón me hacía así, pero Ajá. yo levanté la mano. Yo levanté la mano entre esas 700 mujeres y les conté cómo me había sentido en el reto. A pesar de que mi niña, te digo, tenía 1 año y pico, o sea, todavía no le gritaba tanto, ni mucho menos, pero me estaba preparando para no hacerlo. Ujú. Y ya, listo, ahí fue todo. Entonces yo empecé a contar cómo me fue y todo. Y entre ese mundo de mujeres, una de todas me miró, o sea, me miró y me escribió en privado. Ok. Ya me escribió en privado, se presentó, me dijo todo lo que ella hacía, lo que era. Pero en ese instante sí no le hice tanta importancia, Ujú. ¿no? Pero ese curso me dejó con ganas de más, o sea, de ver a 700 mujeres después de pandemia que no podía salir a tomar un café, que no podía ir a la biblioteca, eso me encantó, o sea, eso como digamos me cautivó. Ok. Entonces me determiné a aprender Zoom. Primero fue Zoom Ujú. y siempre soñaba con tener un fondo como el que ves ahora. Ok. O sea que puse todas mis ganas, mis energías y lo logré, ¿verdad? Ok. Entonces ya sabiendo usar Zoom, yo entraba a salas de Zoom de aquí, de allá, etcétera. Y volviendo a esa chica, justo en Ujú. pandemia me dice que hay una oportunidad de emprender y que me escuchó en esa sesión Ujú. y que bueno, tenía todas las, como las cualidades para hacerlo. Y la frase era así, crisis u oportunidad, Ok. porque estábamos justo en pandemia. Ujú. Y yo dije, no, pues esa frase me cautivó también, crisis u oportunidad. Y yo me sentía en crisis, te cuento, ¿no? Entonces Ujú. dije, bueno, voy a ver de qué se trata y voy a empezar a emprender. Y Ok. ahí justamente, se me hace que fue 2019, bien en el corazón de la pandemia, Ujú. empecé mi primer emprendimiento. Ok. ¿Y de Ujú. qué era? El primer emprendimiento era una red de mercadeo, Ok. ¿ok? Entonces, ahí te hablan bien bonito, te hablan bien bonito, y ahí realmente me despertaron el cerebro dormido, digamos, porque yo lo digo mucho, yo siendo mamá me dediqué mucho a lavar trastes, a cuidar de mi hija, a hacer la casa, a ser esposa, y mientras lavaba los trastes yo escuchaba esa información que ellos me compartían, Ujú. ¿verdad? Me enfoqué tanto visualicé tanto mi diamante en esa red de mercadeo Ujú. que no lo quería soltar. O sea, yo Ok. sabía que quería ser diamante en esa organización Ujú. y empecé a escuchar audios, empecé a escuchar, a leer libros y ya estaba yo en el nivel de que no me faltaba nada, Ujú. ¿verdad? Y todo fue muy bonito, logré niveles de 12 y 15% en ese negocio. Ok. Y te digo, la herramienta Zoom, es lo más preciado que yo tengo, Ujú. porque Zoom me dio la oportunidad de levantar una organización, yo estando aquí en Estados Unidos, Ujú. una organización en México, en Ok. los diferentes estados, y eso también me dio la oportunidad de ser escuchada por aquellas personas de arriba y me ayudaron a poder tener mi organización en Estados Unidos también. O sea que en paralelo
Yo hacía el negocio allá y acá y no tenía que salir de mi casa. Por Zoom todo. Todo era por Zoom, o sea, todo Ok. era por Zoom y llegué a tener inauguraciones de tiendas de negocio, o sea, que yo lideraba, digámosle así, desde Ajá, aquí. O sea, ellos me veían allá en pantalla en televisión en su casa, se ajá. reunía la gente y yo nada más hablaba y decía y contaba el negocio. Ok. Ese fue mi primer emprendimiento. Desafortunadamente, como cuando eres emprendedor, las ideas te vienen de la noche a la mañana y entonces entré a otra red de mercadeo por la promesa del negocio Ujú. y después empecé a hacer otra cosa y después empecé a hacer otra cosa y ahí yo ya era una mamá emprendedora, Sí. una mamá emprendedora. Y llegó el momento en que dije, no, yo tengo que ser una super mamá digital. Y se me metió aquí en la cabeza el nombre y lo puse. Ok. ¿Y, Lo y qué pensabas con eso? ¿Con supermamá? O sea, más que una mamá normal, pero digital. digital porque como te cuento, el hecho de que yo usaba Zoom, que es Ujú. algo que ya traspasa fronteras, Sí. Zoom es mi herramienta favorita, pero la palabra digital es como todo para mí, Ok. porque ser digital, a muchas personas cuando les dices que si van a ser digital, sienten que es aprender mucho, saber demasiado. Y en realidad ser digital es con que tengas un teléfono, sepas copiar y pegar, ya con eso tú ya empiezas a ser digital. Ok. Y lo digital es tan amplio que todo va a depender de tu necesidad, la estrategia que vamos a trabajar. O sea, no tienes tú, otra frase que tengo es, no es cuestión de herramientas, sino de estrategia. Ok. ¿Listo? Porque me he encontrado con otras mamás que dedican todo el tiempo en aprender una herramienta y cuando esa herramienta ya no evoluciona o ya salió otra, se estresan porque quieren aprender otra herramienta, ¿no? Entonces yo digo, lo digital es tan amplio y Ajá. te da la oportunidad de traspasar pantallas. Eso es lo que a mí me cautivó. Ok. Y Entonces, entonces, supermamá digital. ¿Qué, sí, qué querías hacer? que yo quería o quiero, ¿verdad? Ajá. Cuando dije yo quiero ser una supermamá digital, es quiero inspirar a más mujeres, a más mamás, que es posible seguir haciendo todas las actividades que por ende la mamá debe de hacer, pero con un Ok. sueño para esa mujer detrás del rol de la mamá. Ok. O sea, una mamá o mi definición de supermamá es que desde que tú naces, desde que tú decides darle vida a ese ser, tú ya eres una supermamá. ¿Por qué? Porque hasta que no entras a ser mamá, te das cuenta de todo el poder que tienes de sacar adelante esa personita. Ok. Entonces, eso es ser una supermamá. O sea, no significa que las mamás que andan por ahí no sean supermamás. De hecho, ya todas lo son. Entonces, Ok. yo quise formar esa comunidad donde hacerles saber a esas mamás que son super mamás, o sea, todas ya somos super mamás. Entonces, una vez que tienes ese poder, la invitación puntual es que aprovechemos lo digital y que traspasemos pantallas desde el momento o desde el lugar donde tú te encuentres. Ok. Entonces, es como impulsarlas a que hagan un negocio que les permita estar en casa con sus hijos a través de lo digital, lo que sea que ellas decidan hacer, y tú las ayudas a que sea de manera digital para que puedan permanecer en casa y realizar sus actividades. Correcto. Ok. Ahora, sí, correcto. Ahora, a lo mejor, bueno, es que esto nació ya de rato, ¿no? Y justamente esa es la promesa, ¿no? O sea, si hay mamás, ¿verdad? Mamás, como tú lo acabas de decir, que en este momento no están generando un ingreso y que no están generando un proyecto y que no están emprendiendo porque sienten que por ser mamás no lo pueden lograr, Ujú. o sea, realmente es posible. Ese es el mensaje para ellas, ¿verdad? Ok. Que es posible. Y yo a veces les digo cuando me presento, yo soy ingeniero en sistemas, tengo maestría en tecnologías, pero eso no me hace diferente a ustedes porque yo empecé todo esto cuando ya era mamá. Ok, qué O sea, interesante. ser mamá me despertó las ganas de emprender en este mundo digital. Ok. Y otro de de las cosas que me enamoró cuando empecé el primer emprendimiento fue que no necesitabas títulos, que no necesitabas este estatus. Ya ves que a veces dicen que si eres de dinero puedes hacer esto y si no, no. Bueno, Sí. entonces no se necesitaba nada, 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 solo ganas de hacerlo y siempre había alguien que te apoyaba y que te impulsaba al dar el siguiente paso. Ok. Y yo me enamoré de ese concepto y dije, yo quiero llevarlo a más mamás y no necesariamente con esa red de mercadeo. Eso sí, lo tuve muy claro desde el principio. Ok. Entonces, déjame, aquí te cuento algo.
Ujú. que yo empiezo a enamorarme del concepto de marca personal. Ok. Empieza a hacerme mucho sentido y la frase muy común que dice es que la marca personal eres tú, así Ujú. literal. Y a muchas personas se le puede como redundar, marca personal eres tú, pero a mí me empezó a dar muchas ideas lo de la marca personal y me di cuenta que yo podía desarrollar cualquier red de mercadeo, cualquier negocio o cualquier emprendimiento a través de mi marca personal, o Ok. sea, Irma Galloso. Ujú. Y así es como he ido evolucionando, ¿verdad? La comunidad empezó así, como anteriormente le había llamado Mujer App, y así tengo todavía por ahí el grupo y el logo, Ujú. porque ahí Mujer App era la mujer detrás de la mamá, detrás del rol. Ok. Pero conforme fue pasando todo esto, fui evolucionando y dije, bueno, realmente nació cuando yo era mamá, entonces quiero que sea súper mamás, o sea, englobarlas así, la Ujú. mujer detrás del rol, pero Ujú. llevarlo a una comunidad de súper mamá. Ok. Como que no sientas que tienes que separar una cosa de la otra, como cuando yo cre- sentía que o estudiaba o era mamá. Ajá. ¿Te das Ok. cuenta? Entonces lo quise juntar. Una Ujú. super mamá, o sea, porque de hecho ya eres la mamá, pero detrás de la mamá estás tú. Ujú. Entonces, ¿por qué no identificarlo o llevarlo como marca personal? Y ahí fue donde justamente empieza todo a ser más claro para mí. Y me doy cuenta que llegan a mí mamás que sí tienen un emprendimiento similar al mío, por ejemplo, redes de mercadeo, Sí. y ellas creen, juran que el negocio es su producto. O sea, promueven el producto como si fuera el negocio. O sea, entonces digo, no, la marca personal eres tú y tú eres la que vende el producto. Ajá. ¿Listo? Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis, porque yo estaba muy motivada con esa red de mercadeo que te conté. O Sí. sea, hasta ahí yo era emprendedora, muy emocionada, con muchas ideas. Y cuando yo me enamoro de lo que es marca personal, entonces viene por ahí alguien, dicen una vocecita y dice que todo lo que yo estoy haciendo como Irma Galloso me puede afectar en ese proyecto inicial, ¿verdad? En el mercadeo. Red de Sí, mercadeo. Ok. sí, correcto. Entonces, no estoy diciendo, ¿verdad?, que fue el director de la organización, pero pues no falta por ahí la persona que te hace saber que no puedes continuar haciendo algo sobre ti porque te puede afectar. Y esa fue otra campanita que dijo, ¿cómo que no? Como, ¿por qué yo, Irma Galloso, debería yo delimitarme a una sola cosa si la marca soy yo? O sea, si la persona, tanto me costó encontrar a Irma como para que alguien más la Diga que. vuelva a dejar detrás. Ok. Entonces, todo hace sentido, ¿ves? Y listo. Entonces ya vengo y digo, ok, sí quiero ayudar a esas mamás y todo, pero les tengo que hacer saber, porque a mí ya me pasó, te cuento que Ujú. todo esto viene desde mi experiencia, nada que no haya vivido ya. Sí. Dije, una marca personal tiene un alcance inmenso como lo digital. Ok. ¿Listo? Sí. Entonces, una cosa llevaba a la otra. Entonces dije, Ujú. no, ahora sí, yo ya fui emprendedora, ahora Ujú. soy súper mamá digital y quiero ayudar a esas mamás emprendedoras, porque ya están ahí, o sea, ellas ya son emprendedoras, ya son mamás, ya tienen algo. Ahora les Sí. quiero ayudar a que potencien eso que son ellas, o sea, esa marca. Ujú. Porque otras veces me llegan otras alumnas y me dicen, yo pensé que la marca personal era pues hablar de mí, tomarme fotos sexys, Sí. y todo eso. Le digo, no, o sea, eso no es la marca. O sea, tú eres la cara del negocio, tú eres la Sí. líder detrás de la marca, Ujú. pero no significa que todo el tiempo vas a postear sobre tus características físicas tuyas. Ok. O sea, no, la marca personal es darle la cara, ¿verdad?, a las personas y hacerles notar y saber lo que tú tienes para ayudar a esas personas, ya sea un producto físico, ya sea un curso digital o una mentoría. Ujú. Pero al final del día, yo soy mamá, pero Irma Galloso es la que da esa información. Ok. A través de ¿Listo? ti. Sí, o sea, y también les digo a mis alumnas, la marca personal evoluciona. Ujú. Yo no empecé siendo supermamá digital. O sea, Ok. yo empecé con una idea, luego con otra, y aquí quiero dejar algo así como muy claro. ¿Cuándo Irma pasa de ser mamá emprendedora
a Supermamá Digital. Cuando yo empiezo a ser emprendedora, yo quiero dinero. Y entonces como ganaba dinero, ¿qué pasa cuando ganas dinero? Y ya pasó ahí todo, ¿no? Como que sientes ese vacío, como dices, ok, y luego, entonces eso te genera más ideas y quieres más Ok, dinero. Entonces me di cuenta que un emprendimiento así nomás no te va a dar un largo plazo efectivo, es decir, lo que estás buscando, ujú, una libertad financiera, calidad de tiempo y pues bueno, todo lo que tú estés soñando, ¿verdad? sí, Y ahí es donde yo hago mi cambio de mindset, digámosle, la mentalidad ujú, empieza a hacer mucho sentido. Que si yo pienso tener resultados de hoy a mañana, entonces sigo siendo emprendedora y el resultado va a seguir siendo así. Un resultado, me emociono y me siento vacía. Un resultado, me emociono y me siento vacía. ok, Entonces haces ese transfer de emprendedora a supermamá digital. O sea, a lo mejor puede ser como, wow, ¿y eso cómo es? ajá. Bueno, a lo mejor has escuchado el término de empresaria emprendedora. ¿Había escuchado emprendedora, empresaria o algo así? Ajá, Ajá. Hoy en día, o bueno, yo no sé si hoy en día, ¿verdad? Pero se escucha mucho de empresaria, de emprendedora a empresaria. sí, Entonces yo dije, bueno, entonces yo puedo ser una mamá emprendedora a super mamá digital. Y ahí ya se hace la diferencia de lo que sí es una super mamá y lo que es una super mamá digital, ¿verdad? Esa ok, super mamá digital ya tiene bien sus bases bien definidas y ya tiene sus metas construidas a mediano y largo plazo. Es ok, decir, que si algo no pasa, no le sale bien, no va a pasar que se va a sentir con ese vacío de que, ¿y ahora qué hago? ujú, Y siempre les digo a mis alumnas, la marca personal evoluciona. ¿Y eso qué significa? Que hay que dejarla madurar un tiempo determinado para que tú puedas ver ese resultado y tengas la capacidad de decir, ¿sabes qué? Por aquí no era, mejor voy a hacer un cambio. Pero ¿qué va? A que experimentes por 6 meses algo, a que lo experimentes semana a semana. Si ok, lo experimentas semana a semana, sigues siendo emprendedora, porque no tienes una idea fija o digámosle, un cliente ideal fijo al que tú te vas a dirigir por determinado tiempo y eso te va a ayudar a ti justamente a tener esa claridad y darte cuenta tú misma si vas bien por ahí o te das el permiso de hacer un pequeño cambio. ok, ¿Ok? Entonces así es como Super Mamá Digital es lo que yo hago ahora, con metas claros y con una mentalidad diferente de cómo inicié. ok. ¿Y cuáles han sido algunos de los desafíos que has tenido? Porque hay gente que dice, pues es que sí lo puedo hacer, pero lo de la tecnología como que se me complica, o a lo mejor eso no es lo que tú has escuchado. Sí, claro. De hecho, tengo un programa de $67 donde en el módulo 3 justamente vemos esa parte, porque como te decía al principio, muchas veces pensamos que es, ay, ves algo que es como Zoom y dices, ay, es que no soy buena en tecnología, cuando no se requiere más de 3 pasos para saber hacerlo. Ok, Entonces, uno de los retos más grandes que para mí realmente no fue la tecnología, porque como te platiqué, pues bueno, es sí soy ingeniero. ingeniero en sistemas, o sea, tengo ciertas ideas y también ciertas habilidades, pero siendo mamá, esposa y ese rol de mujer, bueno, todo eso me vino a dar un poco duro, porque yo estaba emocionada, ya siendo mamá, recuperé a Irma, la empecé a convertir en supermamá y el tiempo para estar en pareja ya no me estaba dando como Ok, que, como que me hizo falta un poquito incluirlo en la agenda, digámosle así. Y ese fue uno de los retos más grandes, ¿verdad? Y entonces me tocó como otra vez, ¿qué pasó aquí? ¿Qué tengo que acomodar? Y ahí me di cuenta de la importancia de tener una agenda y poder tener justamente ese plan, algo planificado. ¿Para qué? Para que tú tengas ese previo de lo que va a haber y lo que va a pasar, dónde y cuándo va a pasar. Ese fue uno. Y el tiempo, te digo que no era mi amigo. Ese fue uno de mis retos. ¿Por qué? Porque por yo querer hacer de todo, la sí, emocionada, leer, escuchar, dar clases, ver a mi niña, o sea, hacer todo eso, me empezó a generar que el tiempo no me alcanzaba. ujú, Y dije, bueno, está bien. Hice esa pausa y me di cuenta que tener una agenda, y una agenda no significa que tengo que ir a comprarla. O sea, con el simple hecho de que tú lo redactes, ya sea en una pizarra, en una libreta,
Sí. en algo que sea cómodo para ti y que tengas el previo de qué podría hacer, qué podrías y cómo podrías hacerlo, eso me empezó a dar claridad Ujú. de cómo podía yo organizarme y justamente el día de hoy, un día martes a las 11 poder estar contigo Ok, sin desatender a mi hija, sin atender a mi esposo, sin desatender las actividades. ¿Por qué? Porque ya las hice antes o porque ya están planeadas para después. ok. Entonces, el tiempo, saber planificarlo y distribuirlo. Planificar. Sí, claro. Ok, Ese fue bueno. digo, el tiempo fue ha sido el que más me ha dado en este sentido. Y como te digo, pude liberarlo y organizarme. Y bueno, ahora mi esposo no me apoya 100%, digamos, no es parte del equipo, Ok, pero bueno, confía. ok. Y, por ejemplo, ¿cómo dirías que son 3 tips para ser una supermamá digital? Unos 3 tips para hacer. Ok. Muchas veces, vuelvo y repito, si escuchas la palabra digital, seguramente vas a pensar que te voy a hablar de redes sociales, que te voy a hablar de cómo usar Zoom o incluso de cómo usar otras herramientas que son necesarias para nuestros negocios, ¿verdad? Pero algo que quiero que sepan que Supermamá Digital nació basado en un método, mi método propio, y este es desarrollado desde mi esencia, por eso el método se llama IRMA, Ok, justamente. Se llama IRMA ese método y estos 3 pasos o tips que me acabas de preguntar, el primero yo lo he llamado gotitas de amor, ¿verdad? Y ese tip número 1 de gotitas de amor es para hacerle saber a esas mamás que son mamás y que nunca dejarán de ser mamás, o sea, que ya son súper mamás desde ese momento que lo decidieron hacer, ujú, que no se estresen y que gotitas de amor es darle esas pequeñas atenciones a sus niños que van a necesitar. Y en este momento se me acaba de ocurrir justamente que no nada más hacia tus niños, sino también a tu pareja. Y si vives con alguien más, ¿verdad? Incluimos algunas partes de la familia. ¿Por qué lo digo? Porque yo a veces escuchaba audios, lavaba trastes y si mi hija me venía a buscar, ujú. aprendí gotitas de amor en el momento y eso no me quitaba más de 5 minutos, ella regresar a su actividad y yo retomar mis actividades. O sea, ser Ok, mamá siempre lo vas a combinar con eso, esas gotitas de amor se las tienes que dar y no tienes que sentir la necesidad de dejar de hacer lo que estás haciendo en este momento para atender a esas personas. Entonces, esas gotitas de amor siempre te van a ayudar a tener justamente ese balance de lo que estás haciendo ahorita, a continuar con los roles o diferentes roles que tú tienes. ok, Ese sería el número 1. Y el número 2 sería justamente encontrar ese balance. ¿Por qué? Porque ahora eres mamá, eres esposa, eres emprendedora, eres de todo. Y para que no te pase lo que a mí me pasaba antes, pues hay que buscar ese balance, ¿verdad? Es decir, hay que darse esos espacios para uno como mujer, ya sea que quieras emprender o ya sea que ya estés emprendiendo o incluso que quieras tener un cuidado personal para ti. Date esos espacios, esos 5 minutos que te van a ser de mucha ayuda para tener toda la energía y justamente ayudar a esas personas a las que tú quieres ayudar, ok, y el resultado va a ser distinto. Ahora, no te enfoques solo en ser mamá, en ser mujer, en ser profesional. Busca ese balance que sí es posible. Sí es posible tener ese balance, llevar tus sueños a otro nivel sin dejar de ser mamá. ok. El tercer tip que les puedo dar para justamente convertirse en super mamá digital es tomarse un té. Y eso eso lo determiné así, porque y va de la mano uno con el otro, ¿verdad? Ya sabemos que mamá vas a ser siempre, entonces procura dar esas gotitas de amor siempre que sea necesario. No limites una cosa por la otra. Encuentra el balance y eso de encuentra el balance lo puedes llevar muy de la mano con tu agenda, donde tú tengas bien definido qué es el siguiente paso, pero que si son pequeñas cositas que se te van a juntar, no necesitas como decir, oh, no, lo paro y se acabó, ¿no? Ajá, O sea, dale tiempo a esa mujer, dale tiempo a esa mamá, dale tiempo a esa emprendedora, etcétera. Y aquí cuando tú te tomas ese té, este es clave, porque tú te vas a ujú, tomar ese té y el té es contigo misma. O sea, ok, aquí ya es tú, tómate ese té, siéntate y verifica tus sueños cumplidos y no cumplidos y visualiza lo que estás queriendo para ti. ¿Por qué? Porque muchas veces mirar hacia atrás, como dicen, mirar para atrás y aprender, o sea, ok, decir, ¿qué me faltó?
muchas veces es bueno mirar hacia atrás y no para hacerse la víctima o para llorar, sino para Ujú. saber qué tanto deseaba que no se logró, ponerlo aquí en la mesa contigo, tómate un té, darle esas ganas o darle esa vida a tus sueños como Irma Galloso, busca a tu otra Irma, busca a tu Mónica detrás de Mónica, ¿verdad? Ok. En ese te busca a esa Mónica y verás que esa Mónica tiene un sueño que desea y anhela cumplir. Y si miraste atrás y tienes muchos sueños cumplidos, bueno, pues apláudete y ahora visualiza qué te gustaría, ¿verdad? ¿Qué te gustaría? Así como yo, cuando me tomé ese té y decidí abrazar lo digital, porque estando entre cuatro paredes en pandemia y tener acceso a un Zoom y estar o ser escuchada en más de 7 países por una plataforma digital, Ujú. me dijo, ¿sabes qué, Irma? Irma le dijo a la otra Irma que era posible poder hacer ese negocio en digital, Ok. inspirar a otras mamás a convertirse en super mamá digital. Así que el tercero es tomarte ese té y ese té te lo vas a tomar. Te voy a decir otra cosa. ¿Por qué te vas a tomar ese té? Porque muchas veces queremos que alguien nos dé la cajita mágica y nos diga cuál es el siguiente paso o que nos diga si es posible para mí. Y Ok. la única persona que tiene la respuesta eres tú. Ok. Sí, generalmente buscamos la respuesta afuera, pero como tú dices, está en nosotros. Y ahora, si te tomas ese té, más bien, si das las gotitas de amor, encuentras el balance y te tomas ese té, te estarás preguntando, bueno, ¿y dónde queda lo digital? Te cuento que cada estrategia tiene sus requerimientos específicos. Yo ahorita te podría hablar de Zoom, como te conté, tengo un curso de Zoom como experto, también Sí. tengo más de 1000 cursos digitales listos para vender, Ujú. y tengo WhatsApp, Business, o sea, tengo muchos cursos que ahorita nos podríamos quedar hablando de lo que es Ujú. digital. Pero ya que tú te tomas el té y verificas qué es lo que quieres hacer, Ujú. va a ser una estrategia bien diferente lo que va a necesitar Mónica de lo que va a necesitar Irma. Ok. Entonces, cuando tú ya defines si quieres estar y que dices, ¿sabes qué, Irma? Sí, yo quiero ser parte y quiero convertirme en supermamá digital. Bueno, entonces vienes, platicamos, te ayuda a potenciar a esa Irma Galloso, buscamos la mejor estrategia y entonces ya vas a estar como más lista para definir si tienes que irte por Instagram, si vas a ver Facebook, si quieres hacer TikTok. Ok. Y lo digo porque eso es digital. La gente dice digital y piensa que va a venir a tener una cátedra de redes sociales Ujú. o una cátedra de construcción de páginas web. Sí. Bueno, no sé si a ti te pase, Sí. pero a mí me pasaba mucho, ¿no? Que al principio yo quería saber qué herramientas necesitaba y no tenía un cliente ideal definido. Entonces, como que primero debo definir a qué me quiero dedicar, quién es mi Sí, cliente, y correcto, tú a lo mejor me orientas en qué herramientas necesito. correcto. Yo Ok. te doy esa estrategia, pero, y también te ayudo, ¿no? O sea, también te ayudo si no lo tienes definido, pero me han llegado alumnas que dicen, ya vengo porque ya tengo mi cliente y cuando hacemos el bosquejo, sí tienen un cliente, pero no es el cliente ideal. Ok. ¿Ok? Mm. Entonces, aquí el chiste es venir, o sí que venir, decir como Irma dijo una vez, yo estoy lista, yo quiero, Ajá. alzo la mano, agendo mi sesión de descubrimiento y en esa sesión de descubrimiento vemos qué es qué es mejor para ti, que no va a ser igual para Mónica, que no va a ser igual para Irma. Ok. Ujú. Excelente. Y bueno, para las que quieran más información, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes? O... Claro que sí. Por ahora me encuentro en todas las redes como @Irma Supermamá, ya sea Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. En TikTok no lo trabajo mucho porque no le he agarrado el amor a la plataforma, pero Ok. te digo, ya me pasó que quería yo estar en todas y el tiempo es muy demandante. Sí. Hablando de tiempo, no es posible, pero ya me encuentran allá también, ahí a veces doy tips de vez en cuando. Y bueno, en mis redes pueden ir, como te comentaba, ahí hay un acceso a una asesoría de descubrimiento gratis si es que alguien quiere, si alguien está Ok. interesada, si alguien dice, yo ya tengo mi cliente, pero quiero ver si es el ideal, bueno, Ok. ahí es el lugar perfecto y ahí me encuentran. Excelente. Y no sé si vas a tener un lanzamiento próximo o... Sí, claro, ves que te comenté que tengo por ahí un método, mi Sí. método propio que se llama Irma y bueno,
Ese método pues nació acá en Estados Unidos, así que le he llamado método estadounidense, en el cual te voy a enseñar cómo facturar tus primeros $1,500 en tan solo 8 semanas. Tan solo 8, porque si vienes por 8 días, mejor no vengas. Ok, Entonces, próximamente en esas redes voy a estar anunciando la masterclass, va a ser una masterclass totalmente gratuita y ujú, ahí les voy a estar enseñando ese método. Y bueno, son bienvenidas todas. ok. Entonces, en tus redes sociales va a estar ahí cuando Sí, sale. por ahí va a empezar a salir todo lo que es la estrategia. Y bueno, las veo en el grupo de la masterclass, primero Dios. No tengo una fecha exacta, por eso no la quiero dar, ¿verdad? Para no Ok, hacer la mala expectativa. ujú, Pero ya desde ahorita pueden ir, buscar a Irma, Supermamá, empezar a consumir su contenido. Y bueno, si alguien quiere estar conmigo antes de la masterclass, bueno, nada más tiene que alzar la mano y ok. listo. En tus redes sociales que te contacten. Irma, Supermamá. Exacto. Irma, Supermamá. Ujú. Excelente. Pues muchas gracias, Irma. Decirles que si se quieren unir a esta comunidad de mujeres determinadas, el enlace de QR está al final del video y nos vemos en la próxima emisión. Esta es una producción de Bússola Consultores. Hasta pronto.